Está bien. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos del grupo número 2. Vamos a dar a conocer el tema del derecho de las personas consideradas en sí mismas, estado y capacidad. Empezamos con la primera diapositiva, por favor. Vamos a ir a lo que es el concepto de estado y capacidad. Podemos decir que estado y la capacidad no son términos similares, no son términos iguales, pero sí están íntimamente vinculados entre sí. Para un mejor estudio, vamos a primero dar conceptos de lo que es estado y capacidad. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Estado. Vamos a dar primero el concepto de lo que es un estado. Tenemos varios conceptos de lo que es estado. Primero, podemos decir que el estado es una comunidad humana que vive en un territorio que comparte un conjunto de instituciones políticas. Perdonen que interrumpa, pero no quiero meter el tema del estado ahí. Okay. Sí, refiéranse al estado de las personas físicas, por favor. Correcto. Bueno, entonces, siguiendo el tema, el concepto de estado que vamos a utilizar va a ser la situación que ocupa una persona en el núcleo social donde habita. Por ejemplo, puede ser el estado civil de una persona, puede ser casado, puede ser viudo, puede ser soltero, puede ser emancipado, etcétera, que se va a determinar por una serie de cualidades constitutivas, que obviamente igual va a imponer derechos y obligaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. El concepto de capacidad. La capacidad va a ser la aptitud de una persona, como ya sabemos, para ser titular de derechos y obligaciones. Por un lado, vamos a distinguir la capacidad política y la capacidad civil. El primero va a ser de orden público y el segundo de orden privado. Siguiente diapositiva, por favor. Una clasificación según la doctrina clásica va a ser entre la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. Por una parte, la capacidad de derecho va a ser el goce, la aptitud que una persona tiene de tener derechos y obligaciones. Belén, hay un eco. Hay una persona, Eddie Martín Luque, que está con su micrófono abierto. Ahora sí. Sí. Pero por favor, este señor, Eddie Martín, que salga, que apague su micrófono, que cierre su micrófono. Ahora sí se escucha mejor, doctor. Se escucha con un eco muy fuerte. Mira, esta persona, quiero fijarme si es alumno este señor. A ver, vamos a ver si es alumno, un minuto. ¿Cómo es posible que interrumpa así la clase? ¿Dónde está el listado? Sí, está ahí, este es alumno. Debería cerrar su micrófono. ¿Alguien puede decirle a este señor? No, él sigue con el micrófono. Era de administración. Ya, está bien, ahora continúa, Belén. Ya, estábamos diciendo que en cuanto a la clasificación de la capacidad, según la doctrina clásica, que hay dos tipos de capacidades, la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. La capacidad de derecho va a ser la aptitud legal que tiene una persona de tener derechos y la capacidad de hecho va a ser el ejercicio de esos derechos. Siguiente diapositiva, por favor.
Tenemos otro tipo de clasificación de la capacidad según la doctrina francesa. Esta va a ser ya mucho más amplia. Tenemos la capacidad de derecho, que como habíamos dicho, es la capacidad, la aptitud de una persona para contraer derechos y obligaciones. La capacidad de hecho, que igual ya lo habíamos mencionado, que es el ejercicio de estos derechos. La capacidad delictual, que es la aptitud de una persona para responder por hechos ilícitos. La capacidad jurídica, que va a llegar a ser que una persona va a ser sujeto de derechos y obligaciones. La capacidad de obrar es lo mismo, ¿no?, que la capacidad de hecho, más o menos, que es igual la aptitud para ejercer esos derechos. La capacidad de negociar, que es la aptitud de una persona para hacer, por ejemplo, contratos, etcétera. La capacidad delictual es la aptitud de una persona que tiene para responder por hechos ilícitos. En materia civil puede ser desde los 10 años y en materia penal vamos a tener desde los 18 años. Tenemos también la capacidad procesal, la capacidad personal y la personalidad. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Tenemos los principios que van a regir esta capacidad. Los encontramos en el artículo 14 de la Constitución Política del Estado y el artículo 3 del Código Civil, que todo ser humano desde que nace con vida tiene capacidad jurídica. Esta capacidad también va a tener reglas, que puede ser, que son la capacidad jurídica, por un lado, va a ser insubsanable y la capacidad de obrar va a ser subsanable. Estas son las reglas que tiene la capacidad jurídica. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya. Tenemos los antecedentes históricos de la capacidad civil de las personas, que podemos encontrarlo en el Tratado de Montevideo de 1889, en el título de las personas, del artículo 1 al 3, donde nos habla de la capacidad de las personas, del cambio de domicilio, del Estado, que podemos verlo en la diapositiva más detalladamente. Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. También vamos a hacer mención al Código Bustamante de La Habana del 20 de febrero de 1928, el Estado, en el título del Estado y capacidad civil de las personas, en el Estatuto Personal. Y nos vamos al punto número 2, por favor, a la siguiente diapositiva. El punto número 2 es la vinculación del Estado y la capacidad. Como habíamos mencionado, el Estado y la capacidad son términos íntimamente vinculados. Podemos decir que son un conjunto de posibilidades de acción. Por ejemplo, es una máquina en reposo, que a través de la capacidad, esta máquina ya tiene funcionamiento, ¿no? Así podemos dar el ejemplo. Por ejemplo, los estados involucran capacidades y esta variación implica también una variación en la capacidad. Podemos dar el ejemplo de una persona, de una mujer casada, que al contraer nupcias cambia su estado y por ende también cambia sus obligaciones. En cambio, y cuando enviuda, va a cambiar su estado y va a volver a sus antiguas obligaciones. En cambio, el hombre viudo, casado, soltero, cambia de estado, pero no de obligaciones, tiene las mismas obligaciones. ¿Pero por qué es eso? No. La mujer también tiene obligaciones dentro del matrimonio y la mujer, aún siendo viuda, tiene obligaciones respecto de los hijos. Obvio que sí. ¿Por qué estableces todas esas diferencias? A ver, explícame las diferencias. ¿Cuáles son las obligaciones que cambian? Tal vez yo estoy muy atrasada en cuanto a mis conocimientos legales.
No, doctora, sino es un ejemplo que he encontrado en el libro, en un libro de Derecho Internacional, pero es por el cambio de... es la vinculación, es como dice, involucran capacidades y en algunos estados varían también la implicación de la capacidad con el estado. Ya, pero tú tienes que referirte al código de familia respecto a las obligaciones de los cónyuges y los efectos del matrimonio, y ahí vas a ver que son exactamente las mismas las obligaciones para hombres y mujeres. Está bien, doctora. Porque inclusive dentro de un matrimonio, cuando el esposo no tiene trabajo por alguna razón justificable, la esposa está obligada a mantener el hogar si es que tiene trabajo, o sea que las obligaciones son las mismas. Adelante. Está bien, doctora. Vamos a ir al siguiente punto y voy a ceder el paso a mi compañera. Ya, muy bien. Doctora, muy buenas tardes. Bueno, prosiguiendo con la exposición, bueno, vamos a nosotros a hablar sobre las leyes que pueden regir al Estado y la capacidad. Bueno, la clase anterior habíamos visto un poquito acerca de lo que era el domicilio. Nosotros también vamos a abarcar este punto, la ley del domicilio, puesto que esta ley está relacionada con el estado de las personas y su capacidad, como indicaba mi compañera anteriormente, ¿ya? Esto dice que debe regularse con el domicilio. ¿Por qué? Porque la persona... Con la ley del domicilio. Con la ley del domicilio, perdón. Porque la persona, dice, ¿no? Está consciente de la realidad normativa de un país o de su propio país, ¿no? O sea, es cuando una persona, bueno, va a vivir a otro país, ¿no? O sea, decide ir a radicar a otro país, bueno, esa persona, ¿no? Está consciente de las normas y de las leyes que rigen en la nacionalidad donde va a ir, o sea, donde la nación donde va a ir esta persona. Entonces, nosotros podemos ver como primer antecedente, es decir, que todo lo relacionado del estado de las personas y capacidad debe regularse primeramente con el domicilio, ¿no? En algunas constituciones de algunos estados podemos mencionar que las leyes indican que son de cumplimiento obligatorio, ¿ya? Tanto para nacionales como para extranjeros. Pero también debemos tomar en cuenta que existen tratados internacionales que dicen que los extranjeros deben ser protegidos en cuanto a sus derechos, ¿ya? Por eso se dice que a veces los extranjeros de alguna manera están provistos de dos legislaciones, tanto como la propia, ¿no? De donde viene, y donde tal vez ha radicado mucho tiempo, entonces ha obtenido de alguna forma la segunda nacionalidad, ¿no? Entonces, nosotros podemos mencionar que la ley del domicilio señala que aunque el domicilio es un vínculo jurídico, ¿ya? No es un vínculo permanente o estable, ¿ya? El vínculo de la nacionalidad, este vínculo tiene características, ¿ya? Es decir, tiene características de consecuencias jurídicas por las cuales vamos a mencionar, digamos, este tema del ius sanguili. No sé si lo estoy pronunciando bien, doctores, me corrige, por favor. Que significa adquirir la nacionalidad de sus ascendientes por simple hecho de su filiación, es decir, también era llamado derecho de sangre, ¿no? Uh-huh. Y también aquí converge lo que es el ius solis, ¿no? Que significa en virtud de la cual, o sea, una persona obtiene la nacionalidad
por el mero hecho de nacer en un determinado país, ¿no? Entonces, nosotros podemos mencionar que la nacionalidad crea un vínculo, ¿no? Un vínculo, y tal vez mencionarlo, indestructible con el país de origen. En este caso, no importa cuántas veces se haya cambiado de domicilio una persona, ¿ya? En todo caso, siempre va a estar la propia nacionalidad, ¿no? Siempre va a llevar esa nacionalidad por dentro, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, el derecho internacional privado recae, digamos, una preocupación por la cual quiere establecer si es preferible someter el régimen de la capacidad y estado de las personas a la ley de la nacionalidad o a la ley del domicilio, que más adelante lo voy a explicar. Entonces, también es importante mencionar que tanto la ley de la nacionalidad o la ley del domicilio también se encuentran enmarcados dentro de estos principios. Principios los llaman en algunos casos como ser la lex reicitae y la locus regit actum, que posteriormente también lo voy a explicar de manera más a fondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué quiero decir con esta ley del domicilio, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, podemos hablar que un matrimonio civil, ¿no? Se va a regir el lugar por donde se ha celebrado el matrimonio. Entonces, en ese caso sí se aplicaría este principio del locus regit actum, ¿no? Sin importar lo que la ley diga, ¿no? O sea, de la nacionalidad o domicilio que tenga la persona. En este caso podemos citar el Código Bustamante en su capítulo 2, que habla del domicilio, que indica que en el artículo 22, el concepto y adquisición y pérdida y recuperación del domicilio en general y especial de las personas naturales o jurídicas se regirán por la ley territorial, ¿no? Entonces, asimismo, el artículo 26 indica que las personas que no tengan domicilio se entenderá como tal el de su residencia o en donde se encuentre, ¿no? Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, a lo que estaba mencionando, que habla la ley de la nacionalidad. ¿Y qué es la ley de la nacionalidad? ¿No? Bueno, dentro de la ley de la nacionalidad recae un principio fundamental, que es la persona, ¿no? Eso quiere decir que, nosotros entendemos que las leyes son personales, no son territoriales. Podríamos citar dentro de la doctrina de Mancini, nosotros, que decía que el ser humano viajaba con sus leyes cargadas en su espalda, ¿no? Al igual que su religión, todos sus preceptos a donde quiera que él vaya, ¿no? Entonces, esta corriente señala, ¿ya?, que se debe seguir a la persona donde quiera que vaya la nacionalidad. Es decir, ese es el vínculo indestructible de la persona con su país que mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces, algunos partidarios, ¿no?, de esta doctrina señalaban que las leyes son dictadas por las personas tomando en consideración sus costumbres, su historia, su cultura, su idiosincrasia. Las leyes personales de la personalidad se forman, ¿no?, con el comportamiento del pueblo, es decir, nosotros tenemos cierta idiosincrasia en nuestro país, ¿verdad? Entonces, las leyes se componen en base a nuestras costumbres, a nuestra historia, etcétera, ¿no? Entonces, pero podríamos hacer una diferenciación que no es lo mismo cuando hablamos tal vez de leyes comerciales, ¿no? Por ejemplo, las leyes comerciales, en todo caso, hay una tendencia, digamos, que se homogenizan en el mundo, puesto que tiene que haber tal vez algún nivel de igualdad, ¿no?, en esto, ¿no?, puesto que podríamos llamar son leyes comerciales universales, tal vez, ¿no? Entonces, bueno, podríamos indicar de que en esta ley de nacionalidad, ¿no?, en esta ley de nacionalidad podemos encontrarla en el código. Espérame un momentito, por favor, Oscar, espérame un minuto, espérame. Un ratito.
Continúa, por favor. Está bien, doctora. Bien, entonces, como indicaba, podemos encontrar también dentro del Código Bustamante, en su capítulo 1, el título Nacionalidad y Naturalización, que es lo que se indica, ¿no? En el artículo 9 indica que cada Estado contratante aplicará su propio derecho, dice, ¿no?, a la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona individual o jurídica y de su adquisición. Bueno, ahora vamos a pasar y vamos a hablar acerca del Lex Reisitae, ¿no? Lex Reisitae, que implica la capacidad de una persona, ¿no?, de adquirir algo de acuerdo a la ley del situs. Es decir, que los extranjeros o cualquier persona tiene la capacidad de poder adquirir algún bien mueble o inmueble, ya sea comprándolo o vendiéndolo, ¿no? Entonces vamos a citar un poquito, vamos a hablar la Lex Reisitae, ¿de dónde viene, no? Esta corriente, bueno, indica, ¿no?, que viene desde la escuela holandesa, ¿no?, que fue tratada por los hermanos Pablo y Joan Boet, ¿no? Esta corriente indica que fue absorbida, ¿no?, por los norteamericanos, siendo una corriente territorialista, ¿no? Entonces, como mencionábamos, esta capacidad es de las personas que tienen esta capacidad de adquirir algo de acuerdo a la ley del situs. ¿Y qué es la ley del situs? La ley del lugar donde está ubicada, ¿no? O sea, la misma ley, ¿no? Por esta ley, los extranjeros pueden tomar, ¿no?, y poseer, no interesa lo que dice la ley de la nacionalidad o la ley de su domicilio, ¿no? Entonces, en cuanto a la capacidad de transferencia, ya, de estos bienes, ¿no? Podríamos mencionar que la persona incapaz por la ley del situs tiene su transferencia por nula, ¿no? Si la ley del lugar del situs, la transferencia de un bien o inmueble que pretende hacer una persona es incapaz, entonces va a ser nula. Entonces, aunque la ley de la nacionalidad o del domicilio digan lo contrario, estamos hablando también del mismo caso, ¿no? Esto también aplica en casos de herencia, ¿no? En casos de herencia. Estas reglas aplican tanto, como indicaba, tanto como, para los bienes muebles o para los bienes inmuebles en general, ¿no? Entonces, nosotros vemos que las personas extranjeras o como nosotros queramos adquirir nosotros algún bien en otro país, entonces se rigen por las normas del otro país, ¿no? También podemos mencionar que existe una diferencia, ¿no?, una diferencia del tema de la clase de bienes, ¿no? En caso, digamos, se toma la ley del lugar en donde está ubicado el bien inmueble, que va a regir la relación jurídica que tiene que ver con el bien inmueble. Pero al respecto de los bienes muebles, podemos indicar que va a ser la ley del domicilio o la ley de la nacionalidad de la persona, o sea, del propietario del bien, que va a regular esa relación jurídica. Bueno, también podemos mencionar que esta corriente doctrinaria, bueno, señala que la disposición y la enajenación de bienes inmuebles se toma en cuenta, ¿no? Este principio, que es la lex reisitae de los bienes muebles, lo deja para la ley de la nacionalidad o del domicilio propietario o interesado, pero tomando en cuenta que la cita es solo para los inmuebles, ¿no? Bueno, asimismo, vamos nosotros a ver esta otra ley que puede regir, ¿no?, el estado y la capacidad, que es muy conocida, que es el locus regit actum, ¿no?, que significa la ley del lugar donde se celebra el acto jurídico, o sea, el lugar donde se celebra el acto jurídico va a regular todo, ¿no?
Bueno, en cuanto al acto jurídico, podemos mencionar que hay tantos requisitos extrínsecos y tantos requisitos intrínsecos, ¿no? Tanto la normativa de forma como la normativa de fondo. En este caso vamos a mencionar un ejemplo, ¿no? Hay un caso famosísimo, ¿no? Que es el caso Lizardi, ya para un poquito entrar en contexto. Entonces, bueno, en este ejemplo nosotros vamos a mencionar que una persona, ¿no? O sea, un mexicano que para entonces tenía 22 años, dice, ¿no? Está, de acuerdo a la ley de nacionalidad de su país, uno adquiría la mayoría de edad a los 25. Entonces, Lizardi, con esa edad, que vivía en París, ¿no? Para ese tiempo, adquiere un crédito de una joyería con letras de cambio y cuando incumple ese contrato, la joyería le inicia un proceso, ¿no? A lo que Lizardi presenta una excepción en donde dice que él no está obligado a pagar la transacción. ¿Por qué? Porque no correspondía hacerla, porque de acuerdo a la ley de su nacionalidad no es mayor de edad, ¿no? Y para hacer dicha transacción bancaria debe ser mayor de edad. El banco, bueno, que ha avalado, ¿no? Esas letras de cambio en ese entonces, estaba en París, y para ese entonces se adquiría la mayoría de edad a los 21, ¿no? Y el joyero y el banco tuvieron, indicaba, ¿no? Una buena fe de darle el crédito pensando que se aplicaría la ley del lugar, ¿no? Entonces el tribunal francés en ese entonces falló, ¿no? Falló a favor del comerciante joyero en virtud de su buena fe, ¿no? O el bona fide también, que lo conocemos, ¿no? Y de su creencia de la mayoría de edad del ciudadano mexicano. Entonces, bueno, con este ejemplo, podemos ver, digamos, ¿no? Este concepto importante, la ley del lugar donde se celebra el acto jurídico lo va a regular todo. Es decir, no se va a regular por la ley de donde tú eres, ¿no? Entonces, bueno, esa es propiamente la naturaleza de locus regi actum, ¿no? Bueno, también quiero, bueno, podemos mencionar muchos otros ejemplos también, ¿no? Como cuando se celebra un matrimonio, por ejemplo, ¿no? A ver, podemos mencionar que hay requisitos intrínsecos y extrínsecos, decíamos, ¿no? Los requisitos para casarse intrínsecos serían aquellos requisitos que los contrayentes deben de cumplir para acceder a un matrimonio civil. Entre estos, digamos, que sean, no sé, personas de diferente sexo, no recaiga en ellos algún tipo de sentencia, o que no haya desvinculación matrimonial, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que en un ejemplo, si una persona de otro país con diferentes características a las nuestras, por ejemplo, viene a nuestro país y desea contraer matrimonio, pero esta persona tiene distintos tipos o distintas creencias o formas de realizar su matrimonio allá, entonces no puede querer venir a imponer acá, digamos, su forma de ver las cosas. Es decir, por ejemplo, hay un ejemplo, por ejemplo, un musulmán, digamos, ¿no? Allá en otros países es permitido, digamos, tener más de, por ejemplo, hasta 10 mujeres, digamos, ¿no? Entonces, cuando esa persona viene acá a Bolivia, ¿no? A nosotros nos dirá, las autoridades le dirán que él no cumple los requisitos intrínsecos porque él estaría vulnerando la ley substancial, ¿no? Entonces, pero él, aún así, él decide casarse, él no podría hacerlo porque estaría vulnerando, digamos, el requisito intrínseco, ¿verdad? Bueno, eso es propiamente la naturaleza del locus ejic actum, ¿no? Entonces nosotros vamos a regirnos por la ley donde nosotros vayamos, ya sea a Estados Unidos, a España,
nosotros tenemos que regirnos por las leyes que se encuentran emanadas allá, ¿no? Bueno, también, bueno, para no alargar esto, vamos a mencionar la parte normativa, ¿no? También que sustrae, digamos, y se conexa con el locus regit actum, ¿no? En el Código Bustamante podemos ver que en el artículo 7 indica que cada estado contratante aplicará, dice, ¿no? Como las leyes personales, como las del domicilio, las de nacionalidad, o las leyes que han adoptado o adopte en adelante su legislación interna, ¿no? En el artículo 27 también indica que la capacidad de las personas individuales se rige por su ley personal, salvo las restricciones establecidas para su ejercicio por este código o por el derecho local, ¿no? Bueno, asimismo también el Tratado de Montevideo, en su artículo 1 podemos denotar que indica que la capacidad de las personas se rige por las leyes del domicilio también, ¿no? En el Tratado de Montevideo indica que si se trata de regular algún derecho de un niño boliviano adoptado por una familia española residente en España, se podría presentar un conflicto de reenvío, ¿no? Porque de acuerdo al Tratado de Montevideo, que nos dice que la capacidad de las personas se rige por la ley de su domicilio, ¿no? En este ejemplo, podemos ver que la ley del domicilio vendría a ser española, pero además España, como muchos otros países europeos, regula el estado y la capacidad de las personas por la ley de la nacionalidad, ¿no? Bueno, eso es propiamente, doctora, mi parte. Gracias. Muy bien, Oscar. Muy bien. Él es Oscar. Oscar Tarqui Colque, doctora. Claro. Pero, ¿y aparece otra persona en la foto o cuando estabas flaquito? No soy yo, doctora. Sí. Es que estás con unos kilitos más. Sí, doctora. Estás feliz entonces. Ya, gracias, Oscar. No, María Alejandra Borja, ¿no? Sí, doctora, buenas tardes. Doctora, buenas tardes, compañeros. Bien, yo voy a exponer la incapacidad y su protección jurídica. Esto de la incapacidad y su protección jurídica es importante hablar, ¿no? Porque la minoría y la mayoría de edad siempre ha sido un problema a nivel internacional. La capacidad y incapacidad de los menores de edad es de hecho y se establece con él, ¿no? Simplemente con el objeto de proteger a causa de su falta de discernimiento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que los menores no tienen cierta capacidad para poder actuar. Podemos ver, el compañero estaba haciendo mención en el caso de Lizardi, ¿no? De París, bueno, ya lo ha mencionado, que no en todos los estados se puede aplicar el tema de la minoría y la mayoría de edad, ¿no? Es un problema internacional, cada estado tiene sus propias normativas. Podemos ver en la mayoría y la minoría de edad un criterio generalmente aceptado por las legislaciones, y esto de la vida humana se divide en mayoría y minoría. En la minoría, el periodo de minoridad es aquel en el que el hombre es naturalmente incapaz por insuficiencia de su discernimiento y de su razón para ejecutar los actos de la vida civil, y necesita, por tanto, quien supla esa incapacidad de la minoridad, ¿no? Entonces, en la mayoría, en el periodo de la mayoría es aquel que el individuo alcanza la madurez de juicio y de inteligencia que le permite el ejercicio de sus derechos,
¿no? Pero sin embargo aquí hay un problema, ¿no? Que el problema, sabemos que las dificultades surgen justamente por las circunstancias de que las legislaciones adoptan distintos límites para la fijación de la mayoría y minoría de edad. Vemos, por ejemplo, voy a hacer mención, en la época de Roma, Justiniano había fijado la edad de la pubertad a los 14 años y a los varones, en los varones a los 14 años y a los varones, a las mujercitas a los 12 años. A principio los púberes gozaban de capacidad plena. Después de la ley plaetoria, ¿no? Es así como se llamaba, y es en virtud a esa una serie de medidas sucesivas, la plena capacidad civil a los mayores de 25 años. Esta ley pletoria se lo ha venido disponiendo y se ponía como ejemplo, ¿no? Se fijaba la mayoría de edad a los 21 años cumplidos. Esto pasaba en Japón, Francia, Italia, Rusia, Estados Unidos, Colombia, México, etcétera. A los 22 años en la República Argentina, en Paraguay, en España, Holanda, a los 24, Australia, y a los 25 Dinamarca. Esta ley pleatoria se usaba en el antiguo derecho romano. Cuando por razón de la edad terminaba la tutela para los varones, mientras que para las mujeres no era así. Su sexo caían en tutela perpetua. Los valores eran sui inris, no sé si lo estoy pronunciando bien, que hubiesen alcanzado la edad de la pubertad, eran plenamente capaces para realizar toda clase de negocios jurídicos. Esta ley era aplicable y también tenemos que recordar que en cuanto a su régimen se encuentra sometida fundamentalmente a dos grandes soluciones universales, que son la capacidad que rige por la ley de la nacionalidad y la capacidad que rige por la ley del domicilio. La incapacidad podemos expresar que se halla igualmente sometida a esas mismas dos soluciones nacionales y domicilio, según sea el régimen que adopte la respectiva legislación, ¿no? El Código Bustamante es bastante claro, ¿no? Porque nos dice en el artículo 101 que las reglas aplicables a la emancipación y la mayoría de edad son establecidas por la ley personal del interesado. Ahí no hay ningún problema porque puede ser la ley del domicilio o la ley de la nacionalidad. También nos indica en el artículo 102 que uno obtiene la nacionalidad de un país cumpliendo los requisitos legales de ese país y no así los requisitos de su país de origen, ¿no? Ahí explicaba Oscar sobre el tema de que tenemos que regirnos, vayamos a cualquier país, tenemos que someternos y adecuarnos a sus normativas, ¿no? El tratado, sin embargo, del Tratado de Montevideo de 1889 no regula el tema de la emancipación. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, la tutela y curatela. La tutela y curatela, actualmente la legislación unificó con el Código Bustamante, ¿no? Pero en la antigüedad se hacía esa distinción de curatela y tutela. En la curatela, para tutelar los intereses, sobre todo materiales de una persona adulta. Y en la tutela era para proteger los intereses del niño, en todo sentido, no solamente económico. Decía que la legislación ha unificado. Sin embargo, el Código Bustamante y el Tratado de Montevideo mantienen el tema de la tutela y curatela y se concibe a la tutela como una institución creada para la protección de los menores de edad no sometidos a la patria potestad ni emancipado, y aquellas personas incapaces para gobernarse a sí mismas, ¿no? Esa es la tutela. Es lo que nos dice el Código Bustamante, el Tratado de Montevideo. Y sobre la curatela, tiene el objeto de proteger los negocios de una persona mayor, porque está incapacitada para hacerla.
El Código Bustamante también nos menciona en el artículo 84 que se aplica la ley personal del menor o incapacitado para lo que toque al objeto de la tutela o curatela, su organización y sus especies. En el artículo 28 también nos indica que se rige también por la ley personal del menor o incapacitado, las obligaciones relativas a las cuentas, salvo las responsabilidades de orden penal, ¿no? Esas son excluidas porque son territoriales. En el artículo 93 también nos indica que se aplica la ley local a la obligación del tutor o curador de alimentar al menor incapacitado y a la facultad de corregirlos solo moderadamente. Eso nos dice, ¿no? En el Código Bustamante hace una distinción privilegiada que mi compañero mencionaba, la locus regit actum, es decir, el lugar donde estuviese debe primar la locus regit actum para la obligación que tiene el tutor o el curador de alimentar, de proporcionarle elementalmente los medios de vida a que éste está tutelado o protegido. En el Tratado de Montevideo nos habla de la tutela y la curatela, el artículo 19, que habla sobre el discernimiento de la tutela y la curatela, que se rige por la ley del lugar del domicilio de los incapaces. Y en el artículo 21, la tutela y curatela en cuanto a los derechos y obligaciones que imponen, se rige por la ley del lugar en que fue discernido el cargo, ¿no? Entonces, en la curatela, de acuerdo a los principios admitidos por nuestra legislación, se debe recordar que la curatela tiene por objeto cuidar los bienes y negocios del que por causa de menor edad, demencia, imbecilidad, ausencia, no se halla en estado de administrarlo y manejarlo por sí mismo. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, la emancipación. Ya, la emancipación, demencia o sordomudez. La emancipación equivale a la mayoría de edad en cuanto a los efectos que produce sobre la persona del incapaz. En realidad es una institución por la cual el menor sale de la tutela, se libra de la patria potestad y adquiere antes de la mayoría el derecho de gobernarse por sí mismo, así como administrar libremente sus bienes dentro de los límites establecidos por ley. La emancipación también se adquiere con pleno derecho al contraer matrimonio, ¿no? Puede librarse de la patria potestad. En el régimen internacional, vamos a ver que la emancipación está subordinado a los mismos principios ya conocidos y expuestos, ¿no? De la capacidad por razón de la edad. Nos podemos referir en consecuencia a los principios generales de la ley nacional y la ley del domicilio, ambos con modificaciones que tienden a asegurar el carácter de permanencia de ciertos actos por el hecho de ser incapaz con otras personas o capaces que han contratado de buena fe y que ignoran la existencia de esta incapacidad. Podemos reconocer la emancipación como un efecto extraterritorial también, ¿no? Que siempre no derive de una causa la que haga chocar con el concepto de orden público internacional. O sea, las limitaciones a la aplicación de la ley extranjera. En la demencia y la sordomudez, la incapacidad de demencia y sordomudez, no hay problema porque en Bolivia también son consideradas incapacidades, pero yo he podido ver esto, el tema de la prodigalidad en Bolivia, que no existe, ¿no?
no existe esa incapacidad emergente de la prodigalidad de una persona. Es una institución extraña al derecho local, al derecho boliviano. Sí, doctora, exactamente. En muchas legislaciones en otros países del mundo, como en Europa, existe esta figura de la prodigalidad. Cuando una persona, esto se da cuando una persona adolece de uno de esos vicios que va a ser propenso a malgastar el dinero de su familia. Uh-huh. Entonces, en este caso, el otro cónyuge puede apersonarse al juzgado e iniciar un proceso voluntario para declararlo pródigo y prohibir a esa persona manejar, administrar el dinero de su familia, ¿no? Poniendo en riesgo el patrimonio familiar. Pero esa es una institución extraña, ¿no? Al derecho boliviano, como usted lo mencionaba. La teoría dice que el pródigo es una persona capaz de ejecutar por sí solo sus actos y comprender la realidad de los mismos. Y en esto se diferencia la demencia, ¿no? La demencia, el demente no tiene la capacidad, el pródigo tiene la capacidad porque sabe que está gastando, pero no le importa gastar. El demente no tiene esa potestad. Sin embargo, al igual que el demente, el pródigo es propenso a la disipación y pérdida de su patrimonio, perjudicando a la familia y a la sociedad. En la ley aplicable, la ley personal, vale decir que la ley de la nacionalidad o la ley del domicilio, según sea el sistema adoptado, ahora por lo que hace a los incapaces por sordomudez, se rige también por los mismos principios ya mencionados y de la ley personal. El Instituto de Derecho Internacional en diversas oportunidades, ¿no?, se ha ocupado del problema relacionado a la interdicción de los incapaces, debido en definitiva a adoptar el principio de la nacionalidad. Es muy importante esto de la nacionalidad, sometidos a la ley, todo lo relacionado a los mismos. Por favor, la siguiente diapositiva. Vemos la ausencia. La ausencia. Sabemos que la ausencia desde el punto de vista del derecho civil se vincula a la alteración de la relación del contacto entre una persona y el lugar de su domicilio. Bueno, sabemos que en nuestra jurisdicción, en cuanto al lugar en que se debe hacer la declaración de la ausencia, y juez competente para hacerla, existen las dos soluciones que se proporciona, y esta se refiere a la aplicación de la ley personal y a la ley del lugar de situación de los bienes. ¿Cuándo se puede declarar la declaratoria de ausencia? El doctor Prudencio Cosío hace una diferencia entre ausencia y nos presenta y no presencia. Ausencia sí, y no presencia. Sí, correcto. La ausencia y la no presencia. Entonces, en la ausencia nos menciona que la persona cuya existencia no es posible de establecer por ningún hecho y cuya muerte no puede ser probada, se somete a un periodo de tiempo para probar, esperando que la ausente aparezca, y si no, posteriormente declarar su muerte. En la no presente es aquella persona que circunstancialmente no está presente en un acto jurídico determinado porque está de viaje, está enfermo o algún percance que haya tenido, ¿no? Sin embargo, también está el desaparecido, es aquella persona por la cual se vio la última vez en un momento difícil, puede ser en un desastre natural, en una revolución, manifestación, no sé, un estado de sitio, en una insurgencia, en una protesta. Ahí se tiene más dudas de que viva el desaparecido. Se tiene dudas porque si es que se mantiene con vida o no debido a estos percances, ¿no?
En cambio, en el ausente no se tiene la certeza de su muerte. Por eso se debe guardar un cierto tiempo para declarar la muerte del ausente. Según nuestro Código Civil, los artículos 31 al 51 regula el tema de la persona desaparecida. Hacer mención al Código Bustamante sobre las disposiciones del derecho internacional privado en materia de ausencia, vemos el artículo 78, que nos habla sobre las medidas provisionales en caso de ausencia, son de orden público internacional. El artículo 79 nos habla sobre si se designará la representación del presupuesto ausente de acuerdo a su ley personal. Y en el artículo 80 sobre la ley personal del ausente determina a quién compete la acción para pedir esa declaratoria y establece el orden de condiciones a los administradores. Ya lo habíamos visto, ¿no? De que uno de los familiares tiene que declarar esto ante el juez competente. El artículo 81, el derecho local debe aplicarse para decidir cuánto se hace y surte efectos la declaración de la ausencia y cuándo y cómo debe cesar la administración de los bienes del ausente, así como la obligación y forma de rendir cuentas. Esto de la declaración de ausencia o su presunción, así como su cesación y la presunción de muerte del ausente, tienen eficacia extraordinaria, incluso en cuanto a nombramiento y facultades de los administradores. Hacía mención a nuestro Código Civil boliviano en el artículo 31 y dice, ¿no? Cuando una persona desaparece y no tiene noticia de ella, el juez del último domicilio puede nombrar de oficio o a petición de parte un curador que la presente en juicio. Que la represente. Que la represente en el juicio, como el levantamiento de inventarios, cuentas, liquidaciones, ediciones y otros en que esa persona tenga interés y que proveerá el cuidado de su bien, pudiendo asimismo adoptarlas con convivencias conducentes a la conservación de su patrimonio siempre que haya necesidad y no exista cónyuge ni apoderado o existiendo este último el mandato ya fenecido, ¿no? Igual nos habla el artículo 32 en el parágrafo primero, si después de 2 años no hay noticia del desaparecido, los presuntos herederos y otras personas que tienen o razonablemente creen tener derechos dependientes de la muerte de aquel, puede pedir que el juez declare la ausencia. Esto para justificar la ausencia, el juez con arreglo de las piezas, ¿no? Aquí en nuestro código dice indistintamente la palabra desaparecido, que habla de desaparecido refiriéndose al ausente. Ya habíamos hablado anteriormente que la doctrina hace una diferencia entre el ausente y no presente y desaparecido, ¿no? Así es. Y no escuché, María Alejandra, el Tratado de Montevideo, ¿qué dice al respecto sobre los efectos jurídicos o sobre la ausencia, la declaratoria de ausencia? ¿El Tratado de Montevideo? Sí, sí. Ya, el Tratado de Montevideo habla de que la ausencia se debe regirse en cada país, ¿no? Por ejemplo, la persona que se tiene que declarar el último domicilio. Por ejemplo, yo vivo soy boliviana, pero radico en el Perú. Tengo mi familia en el Perú. Entonces, constantemente viajo y estoy en el Brasil. Entonces, el juez, de acuerdo al nos dice de que debemos declarar el último domicilio. Yo soy boliviana, pero mi domicilio es del Perú. Entonces, en el Perú tendría que declarar. Claro, pero respecto a la declaratoria de ausencia,
la declaratoria de ausencia, dónde es que la declaratoria de ausencia se la hace en el último lugar donde se vio al ausente, ¿no es cierto? Sí, sí, doctora. ¿Y qué pasa respecto al patrimonio, a los bienes del ausente? Esto en el Tratado de Montevideo. Respecto a los bienes, en los bienes está justificado, pero los bienes del causante se encuentran en un país, ¿no ve? De su último domicilio. Entonces ahí se contrapone intereses de carácter económico. Por lo tanto, esto no tuvo una solidez jurídica, ¿no? Dicha teoría. Sin embargo, fue aceptada por una gran mayoría de países europeos, eso es lo que nos dice el Tratado de Montevideo, ya que dichos países eran expulsores de personas, es decir, mucha gente europea salía inmigrando hacia América. Y con el respeto, ¿sí? Ya, muy bien. Adelante, sí. Ya, entonces en este caso podemos ver el tema del Código Bustamante, el Código Civil Boliviano, y para el derecho internacional, los grupos, poblaciones vulnerables son los niños, mujeres, discapacitados y los extranjeros. Y en muchos lugares del mundo se desaparece un extranjero y nadie sabe nada, nadie reclama por esa persona. Entonces, esto cuando sucede así, podemos ver, ¿no? En carteles, en las redes sociales que ha desaparecido, y si muchas veces esto queda en nada, si es que algún familiar no impulsa la búsqueda. Así es. Ya. Le cedo la palabra a mi compañera. Gracias, doctora. Muy bien. Bueno, doctora, para finalizar, vamos a hablar un poco de la legislación nacional en cuanto a la capacidad. Tenemos los artículos 3, 4 y 5 que nos va a hablar sobre la capacidad y las limitaciones. Nos dice en el artículo 3 las limitaciones que están determinadas por ley que tenemos en cuanto a la capacidad. En el artículo 4 habla de la mayoría de edad como el principio de la capacidad, ¿no? Que en nuestro país es los 18 años. Y de la incapacidad en el artículo 5, que van a ser los menores de edad y los que van a ser declarados interdictos. Ya. Eso sería para finalizar, doctora, y hemos concluido con nuestra exposición. Muy bien, jóvenes. El curso, si hay alguien en el aula que quiera hacer alguna pregunta a los miembros del grupo, les cedo la palabra. No sé si alguien tiene alguna duda, si quisieran que hagan alguna aclaración, una complementación. Bueno, tienen la palabra los del curso, sus compañeros. Parece que no hay ninguna consulta. La exposición, la verdad es que ha sido clara, ha sido precisa y se han analizado tanto el Código Bustamante como el Tratado de Montevideo y la legislación boliviana, aunque no ha habido un análisis de legislación comparada, algún caso específico, pero en general la exposición ha sido muy clara. En ese sentido, mañana tenemos clases, previo a la presentación del grupo sobre el matrimonio, voy a abrir nuevamente la posibilidad de que hagan algunas preguntas o el grupo de estado y capacidad, es decir, María Alejandra, Belén y Oscar,
quieran complementar algo. Dicho esto, damos por concluida la clase. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Que tengan muy buenos días, muy buena tarde, jóvenes. Y Gracias, nos vemos doctora. mañana. Luego, Hasta doctora. luego. Hasta mañana. Que les vaya bien. Gracias, doctora. Hasta Gracias. mañana. Gracias. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias.